tanque rojo hacia el Palacio de Gobierno en el centro de Guadalajara, Jalisco. Al llegar, un grupo de manifestantes, la mayoría cubiertos del rostro, se dividieron y arremetieron contra el edificio en al menos dos de sus fachadas. En un costado, los manifestantes incendiaron dos patrullas de la policía estatal. En el otro, se lanzaron sobre uno de los accesos del Palacio de Gobierno. Con postes de señales de tránsito, jóvenes improvisaron un ariete para destruir una puerta de madera. Y lo consiguieron. Del interior del edificio, la guardia de Palacio respondió con chorros de agua y extintores para dispersarlos. Pero no logró contenerlos. La puerta fue vencida. Entonces, un grupo de 7 policías salió a enfrentar a los manifestantes cara a cara. Uno de ellos los amenaza con un pedazo de madera. Otros regresan lo que los manifestantes les avientan: piedras, botellas con agua, lo que sea. El intento de entrar al Palacio de Gobierno es contenido. Entonces, una columna de policías que aparentemente salió del edificio intenta dispersar al grupo barriendo la calle Pedro Moreno. En su andar, los policías avientan objetos a los manifestantes. Algunos cargan con sillas que usan como escudos. Para ese momento son más de 20 los policías que enfrentan a los jóvenes. ¡Quítate el uniforme y pégate en un tiro a solas! ¡A solas! ¡Tú solo! ¡Ven! ¡Tú que tienes el palo! La policía se extiende por las calles del centro de Guadalajara. Lo mismo la estatal que la municipal. Corta accesos, hace detenciones, pero también agrede. Sobre Avenida Juárez, un contingente de policías motorizados llega al lugar del enfrentamiento. Intentan dispersar a los manifestantes. Entonces, este hombre de sudadera gris, lentes oscuros y cubrebocas blanco le rocía a un policía un líquido inflamable en la espalda y lo prende. La protesta se apaga luego de 2 horas y media de destrozos y enfrentamientos. El gobierno y los manifestantes intercambian acusaciones de provocación y de dureza policíaca. Para mañana está convocada otra marcha para exigir justicia por el homicidio de Giovanni López. Y bueno, vemos las atrocidades, vean nada más esto. Sin razón llegan por la espalda, queman a este policía, lo tratan de golpear también, sus compañeros lo defienden. Y bueno, también intentaron, ayer veíamos imágenes en donde trataban de entrar, destruyeron la puerta principal de el Palacio Municipal, el Palacio Principal de Gobierno de Guadalajara, de Jalisco. Y sí, la protesta, pero de manera atroz, de manera anárquica, de manera destructiva. Eran alrededor de más de 300 personas contra un grupo de policías que estaban dentro del Palacio Nacional, el Palacio de Gobierno, el Palacio de Gobierno, perdón, de Guadalajara. Y bueno, independientemente de esto que se está pudiendo observar en Guadalajara, estamos viendo que esa similitud de lo que hacen. Hace un mes nadie protestó por este joven Giovanni. Hace un mes a nadie le dolió si había muerto o no. Sin embargo, ahora
todo el mundo protesta, y no todo el mundo, algunos protestan, pero ya la gente protesta, pero ya en un acto de perpetuar, prolongar, hacer extrapolación de los hechos que están sucediendo en Estados Unidos. Fuera de control las protestas en Jalisco, y esto pinta a de que quieren hacer lo mismo, desde hace mucho querían hacer un golpe de estado aquí en México, les quisieron hacer un golpe de estado ahorita en Estados Unidos, y esto más que nada piensa y pinta a lo mismo que sucedió en el 68, esos movimientos anárquicos que querían destruir el sistema, que querían destruir la paz y crear una guerra mundial, ¿no? Aquí es lo mismo que quieren hacer en estos momentos, aunado a el asunto de la pandemia, ¿no? Que si de alguna forma algunos gobiernos pudieran levantarse de la pandemia sin problema, de alguna forma, de la enfermedad, algunos ciudadanos, este problema que se le suma la violencia, pues sería mucho más difícil para algunos estados, para algunos países, para algunos gobiernos, y eso nos incluye a nosotros. Y la atenta invitación no es de que no protesten, sino el tipo de protestan. Este policía ni siquiera los estaba molestando, estaba subiéndose a su moto cuando alguien atrozmente le llega por la espalda y estaba haciendo su trabajo el policía, no estaba ni siquiera molestándolos a ellos ni como manifestantes, simplemente se iba a subir a su moto y lo incendian, casi lo matan, ¿no? Esos son los comentarios que hay en redes sociales, en diversos medios de comunicación. Ayer una turba entró a Palacio, quiso entrar y destruir el Palacio de Gobierno de Jalisco, que es un patrimonio de todos los mexicanos. Y lamentablemente en un hecho de político, no sé, dice el gobernador de Jalisco que muchos eran de Michoacán y de la Ciudad de México. Cuando han cerrado carreteras, la gente de la ciudad ni siquiera puede salir, ¿no? Muchos estamos confinados en nuestras casitas, ¿no? Y igual en Michoacán, ¿no? Pero dicen que le echan la culpa a los de Michoacán y le echan la culpa a los de la Ciudad de México, cuando en Jalisco, ahí principalmente, no son ni siquiera de México, se escuchan en su voz que son como latinoamericanos, posibles migrantes, ¿no? Que pueden ser pagados porque no tienen trabajo para hacer este tipo de cosas, ¿no? También están echando a pelear entre citadinos michoacanos con los jaliscienses. Los jaliscienses están viviendo una situación lamentable de inseguridad, a muchos los ha reclutado el narcotráfico, hemos tenido situaciones violentísimas en la ciudad, y que es una ciudad hermosa. Michoacán es una ciudad hermosa, la Ciudad de México también, ¿no? Debido a la inseguridad, a la delincuencia de grupos que ya no son ni siquiera nacionales. Hemos visto ya la mafia internacional, mafia rusa, mafia israelesa y de otros países, ¿no? Y de otros países, de Irán y de estos, ¿no? Muy de Medio Oriente, ¿no? Y lamentablemente aquí en México nos están echando a pelear de estado a estado, ¿no? Y que es lamentable que el gobierno de Jalisco se pronuncie para crear chivos expiatorios a los michoacanos, a los de la Ciudad de México, cuando la primera cloaca está en Jalisco, ¿no? Jalisco ha sido de los estados que más ha elevado el índice de corrupción, de secuestros, de fosas incluso clandestinas. Encontraron ahí unos refrigeradores con muchos cuerpos, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Y muchísimas situaciones de delincuencia muy graves, ¿no? Y es lamentable que este tipo de situaciones se estén dando en este estado, que es uno de los más hermosos de México. Y qué lamentable que se avienten la bolita unos con otros en vez de agarrar realmente el toro por los cuernos. Y me dicen en el ciberauditorio, en vez de que se estén protestando, que estén peleándose y agarrándose a ver a quién le echan la bolita y la culpa, deberían de agarrar al ejército y a la policía para darle de comer a tanta gente.
llevar despensas casa por casa, porque eso es lo que está haciendo que la gente se violente, porque se están desesperando, porque no tienen que comer. Deberían de ocupar al gobierno, al ejército para apoyar a los mexicanos y a estos hombres que en vez de protestar deberían de ayudar a repartir despensas, ¿no? Ya que les gusta estar afuera, creo que una de las sanciones a todos estos manifestantes es de que vayan y repartan despensas, ¿no? Creo que sería una muy buena opción para que ayuden a la gente, casa por casa. Y bueno, pues así comenzamos este viernes. Ayer jueves fue un jueves muy violento en la Ciudad de México. En Francia también hubo manifestaciones. En Estados Unidos no paran. Y bueno, vamos a escuchar lo que hubo ayer aquí en la ciudad de Jalisco, en Guadalajara. Es el saldo de una manifestación para protestar contra la brutalidad policíaca por la muerte de Giovanni López, un joven que fue detenido el pasado 4 de mayo por elementos de Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Cientos de manifestantes llegaron al centro de Guadalajara de manera pacífica, pero algunos inconformes iniciaron pintas y rompieron vidrios a las afueras del palacio. La protesta se tornó violenta y un grupo de jóvenes encapuchados incendiaron 2 patrullas para luego arremeter contra la puerta principal de Palacio de Gobierno, mientras que elementos de la policía lanzaban gas lacrimógeno a la multitud. Giovanni López fue detenido por faltas administrativas, sin embargo un día después falleció. La Fiscalía del Estado informó que se abrió una carpeta de investigación del caso y aseguró que se castigará a quien resulte responsable. Y también ayer vimos cómo lamentablemente agarraron a cualquiera de los manifestantes, un joven de camisa verde, y que lo noquean por atrás, los policías se lo llevan. Afortunadamente las cámaras estaban grabando, le dan un golpe en la espalda, cae desmayado y lo golpean, se lo llevan. Esperemos que esté bien, ¿no? No puede estar mal, pero después de eso... Y bueno, la invitación es que no vayan a las protestas, por favor, no caigan en los juegos, ¿no? Digo, esta situación es una guerra silenciosa, en donde lamentablemente la estrategia, que es una estrategia adecuada, entre comillas, del gobierno, es que abran y cierren negocios, porque ya nos dieron en la torre con una bomba química, bioquímica, y que lamentablemente la estrategia es, por mucho tiempo va a ser cerrar y abrir negocios para sostener el país, la economía, y tenemos que apoyarnos en este sentido, ¿no? Ir apoyándonos, consumir a los que están al lado, ¿no? A los que estamos así, y que lamentablemente esto va a ser más crítico cada vez, ¿no? Es aguantar y unirnos, no golpearnos ni agredirnos como se está sucediendo aquí, ¿no? Es una situación lamentable, pero bueno, vamos a escuchar, vamos a ver. Este es el video completo, vean. El poli está levantando sus... Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Vean nada más las imágenes, lo que sucedió aquí en México. Vean nada más también algunas otras... No está haciendo nada. No está haciendo nada. Mira nomás porque no tiene cubrebocas. Es que no lo puedes subir así. Es que no lo puedes subir. La Fiscalía de Jalisco confirmó que un hombre de 30 años murió bajo la custodia de la Policía Municipal de Ixtlahuacán. Esto de Los Membrillos, población localizada a unos 40 minutos de Guadalajara, la capital del estado.
En conferencia de prensa, el fiscal general de Jalisco, Gerardo Solís, informó que el punto de partida de la investigación es abuso de autoridad. De México confirmó que un hombre de 30 años murió tras ser detenido por los oficiales de la policía municipal, esto en el municipio, en la población de Ixtlahuacán de los Membrillos, una comunidad que se encuentra ubicada a unos 40 minutos de Guadalajara. Vamos precisamente hasta la Perla Tapatía, donde se encuentra Belén Zapata con más detalles de este caso que está causando mucha indignación en todo México. Belén, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir sobre este controversial caso? Adelante. ¿Qué tal, Rafael? Te saludo con mucho gusto. Así es, estas escenas que pudieron ver hace unos minutos ocurrieron el pasado 4 de mayo, es decir, hace casi un mes, en la localidad de Ixtlahuacán de los Membrillos, a unos 40 minutos de la capital Guadalajara. La policía municipal había detenido a este joven de 30 años que no había ahora las autoridades, la Fiscalía General del Estado han dicho que se investiga este caso. La autoridad es que se trató. Y bueno, ahí vemos las diversas imágenes de esta situación. Y bueno, ven aquí también cómo incendiaron las patrullas. Así está el nivel, el calor en este casi fin de semana, en este jueves, viernes. Y bueno, hoy vamos a ver qué sigue después de esto. Así es que vamos a ver qué nos dice. Digo, hay dos versiones. Por un lado, estamos teniendo 1000 casos de muertos. Casualmente del miércoles al jueves, del martes al miércoles, hubo el pico donde había más de 1000 muertos y ya habíamos llegado a los 100,000. Puede ser un distractor esto, ¿no? Para que no sepamos cuántos muertos hay por la pandemia, ¿no? Esto puede ser un distractor. O dos, puede ser la continuidad de todo esto que se venía ya gestando contra el gobierno del presidente Andrés Manuel, ¿no? Desde antes, y no nada más para este gobierno, sino también pasó en Hong Kong, en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos estamos teniendo ya los brotes, ¿no? Todos estos brotes violentos, que es parte de estos grupos anarquistas. Y bueno, pues ahí está, así comenzamos. Vamos a ver qué nos dice Reforma. Coalito Nalia, todos, buongiorno, good morning, Bareb, Andubra et Ubra. Mi nombre es Teresa Salazar. Bienvenidos a su espacio. Estamos desde el sur de la Ciudad de México con la mejor información. Vamos a ver qué nos dice hoy Reforma. No vea nada más. Dice, satura COVID-19 servicios funerarios. También proceso de crudo en la sed cangrejera. Y quiere AMLO revivir refinería. Caen mando y 2 policías por asesinato de Giovanni. Y truena presidente contra Alfaro, ¿no? Dice que no es como cuestión política, ¿no? Que ellos tienen que resolver esto, ¿no? También por un lado estaban ahí comentando que, bueno, pues no querían que les echaran o les aventaran el asunto a ellos, ¿no? Así es que así está el asunto. Vamos a ver también
Tiene exportación de autos mayor caída desde 2006 y señala a Levarón, jefe de policía, por masacre. Ofrece hermano de Billy Álvarez, colaborador con FGR, y dice quédate en tu casa. Se allanará gobierno a Comisión Internacional de Derechos Humanos y corte en caso ABC. Esconder en Baja California cifra de muertos. Vean. Situación de la pandemia en Baja California, 5.546 casos confirmados, 632 casos activos, 1.015 defunciones y 1.113 casos recuperados. Y bueno, lo sabroso es el silbato, vean nada más. Y bueno, la reina nos muestra su vigor real. Y dice, ya es viernes, disfruta en casa. ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer este fin de semana? Y bueno, de dólar 27 centavos. Ahora encontramos el peso en 22 pesos con 03 centavos. Y bueno, pues también, ¿no? Ante esto que va ganando el peso con respecto a el dólar, porque tenemos más estabilidad social en México que en Estados Unidos. También pueden ser fuegos por ahí de otro país, ¿no? Para tratar de que baje suba el peso, ¿no? Más bien para que sea mejor el dólar, ¿no? Para que se estabilice el dólar y no pierda tanto ante este tipo de situaciones, que esto pondría en una situación económica mucho mejor a México por el peso y por la situación de inseguridad y de inestabilidad social, de los brotes sociales, ya lo dijeron así tal cual. Dicen que después del cacerolazo en Washington viene tal cual lo que es un brote social. Esto lo dicen los expertos. Así es que, bueno, esto es lo que estamos viendo porque ya hubo un cacerolazo ahí en Washington. Voy a pasarle los videos también. Y bueno, pues esto es lo que estamos viviendo, ¿no? También puede ser por ahí, ¿no? Que el vecino mande a desestabilizar algunos lugares, ¿no? Como en México, para que esto brote, ¿no? Y ellos se beneficien o no caiga tanto su dólar frente al peso como lo estamos viendo. Cede el dólar 27 centavos a 22 pesos con 03. Advierten de asfixia con Avio. Enfrenta Chiapas virus con rezagos. También México no aceptará otro recorte petrolero, dice AMLO, y de empacadora. Youtuber, vean nada más. Y bueno, queremos futuro, no hidrocarburos. Queremos futuro, no hidrocarburos. Y utilizan 60% redes móviles viejas y prioriza ONU las energías renovables. Estos chicos están no sé cómo, ¿no? Digo, están como los papás que a veces dicen, les dan a los hijos un empleo, ¿no? O un negocio para que puedan vivir, que es viéndolos en su futuro, pero dicen, no, yo no quiero eso, papá, no, yo quiero mi futuro, mi vida. Y bueno, ¿no? Ya después se darán cuenta que también es parte del futuro, pero bueno. Prioriza ONU las energías renovables, digo, es el futuro que no han dicho, no es de que no quieran, ¿no? Puede decir el presidente, yo veo por el futuro de México con estas hidrocarburos, ¿no? Y los jóvenes dicen, yo veo por mi futuro también, ¿no? Pero el futuro que quieres para mí no es el futuro que yo quiero para mí, ¿no? Estamos como los papás con los hijos. Pero bueno, acusan poca vigilancia sobre el gasto público y bloquea Twitter videocampaña de Trump. Y bueno, refinería a cuentagotas, ajusta tu look a los cinturones más icónicos. Ahora viene esta moda de vestidos con muy ochentera, ¿no? Estos cinturones grandototes. Y bueno, satura COVID-19 servicios funerarios. Digo, esta moda la vi cuando estaban las flans, ¿no? Los mayones, los blusones, los sombrerotes y también los cinturonotes, ¿no? Y bueno, narra hermano asesinato de Giovanni. Caretas innovadoras contra COVID. Vean nada más. Y bueno, también esto es lo que nos dice Reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa el día de hoy. Vamos a ver cómo anda la prensa. Vamos a ver. Ayer una luna rosa padrísima. Muy, muy padre. Hoy es 5 de mayo. Desde ayer se ve padrísima la luna, que les voy a sacar unas fotos por ahí. Se veía espectacular, rosísima, pero bueno.
Dejan 4 cuerpos calcinados en la batea de una camioneta en el Estado de México. La unidad fue hallada en solitario, camino de los límites entre Morelos y la entidad mexiquense. Bueno, alcalde de Zacualpan a prisión por intento de asesinato de fiscal. Y reaparece el acosador de Clavería en nuevo video. Policías golpean al albañil por no usar cubrebocas y lo entregan muerto en Jalisco. El año que atacó el coronavirus, digo, si no tienen cubrebocas, señores, pues repártanles, ¿no? Y para eso se supone que el gobierno y Semar están haciendo cubrebocas. ¿Dónde están esos cubrebocas? Porque ni tienen los hospitales y tampoco tienen la gente, ¿no? Los cubrebocas e hicieron una fábrica. ¿Dónde se están yendo los cubrebocas, señores? ¿No? Consumo de comida chatarra y un aliado para agravar crisis. Una cosa es, y eso también es abuso de autoridad, están cerrando negocios y clausurando negocios. No tendrían por qué clausurar nada. Esto es voluntario, ¿no? Estamos haciendo caso por cuestiones de sanidad y por ser solidarios. Pero eso de que uno no pueda ni siquiera ganarse el pan nuestro de cada día, digo, independientemente de eso, el gobierno no está dando una solución a la falta de comida por esta pandemia. Si ellos entregan despensas, a lo mejor tienen derecho a decir no salgas, ¿no? Pero si no entregan comida, hasta ahí la gente va a tener que salir a buscar su comida. Y no es que estén en contra del gobierno, van a tener que comer en vez de robar. Y la gente está saliendo a vender, a ganarse el pan nuestro de cada día honestamente, y no tienen por qué hacer esto los policías. Esto sí es un abuso de autoridad. Y si no tienen cubrebocas, les tienen que otorgar ellos el cubrebocas, ¿no? Porque no tendríamos que gastar. Además, nosotros como ciudadanos podemos denunciar, ¿no? Porque no han salvaguardado nuestra seguridad nacional. Pudiéramos denunciar al gobierno por esto y no lo estamos haciendo. Pero sí deberíamos incluso de denunciar ante las naciones internacionales que se investigue quién hizo esto, porque esto fue un atentado a la humanidad, un atentado a los mexicanos, un atentado a un genocidio. Y se puede denunciar esto. Rechaza Cooperativa Cruz Azul acusaciones distorsionadas. Surge contagio de COVID en reporteros de Monterrey. Admite el gobierno sueco que su estrategia contra el coronavirus pudo mejorarse. El año que atacó al coronavirus, ya vamos. También Mercado López Mateo en Cuernavaca reabrirá al 100% hasta que haya semáforo naranja. Y regresaron al trabajo desde este 1 de junio 56.903 empresas esenciales. Y bueno, Héctor Suárez dio vida a muchos personajes, Milusos, El Tirantes, Flanagan, Doña Zoila, Tomás también por ahí, ¿no? Y vemos que ya tenemos 105.680 casos confirmados acumulados, 18.377 casos confirmados activos, 12.545 defunciones, ¿no? Y miren, cuando estamos en 12.545 defunciones, casualmente brotes en algún estado, ¿no? 46.659 casos sospechosos acumulados. No salgan de casa, no salgan, estamos en el pico en donde está aumentando las muertes, así que por favor quédense en casita. El aumento de decesos por COVID-19 suman 12.545 casos. Ciclista se derrapó al circular sobre circuito interior. Evita Mejibus, atropellaron a una niña que invadió carril en Ecatepec. Hijo, vean nada más esa niñita. Uy. Bueno, lo atrapan a 5 años de haber apuñalado a un hombre por celos en Tepoztlán. Y termina persecución en arresto de presuntos ladrones en el eje central. Una persecución en arresto de presuntos ladrones en el eje central. Vean nada más, los reconocen. Y bueno, roban con violencia camioneta de lujo en Ecatepec. E hijo de Cepillín le canta tiro a Eduardo Videgaray por insultar a su papá. Y bueno, COVID-19 se suma a otros 4 virus mortales sin cura. Déjenme decirles que hay unos conductores, creo que por ahí es de ADN 40, por ahí. Otro, no tengo el nombre, pero se los voy a pasar.
en donde están agrediendo y se están pasando. Yo creo que como conductores hay que tener respeto también, ¿no? Yo creo que hay que criticar, hay que comentar, hay que decir lo que hay que ser críticos, eso sí, pero creo que también hay que ser muy, pero muy respetuosos en muchos aspectos. Y el comentario de este conductor, perdón, locutores de radio, conductores de tele, ¿no? Este conductor de televisión, ¿no? Conductor, y sería un pleonasmo decir conductor de televisión, pero este conductor, aclaro, ¿no? Este tipo es, digo, muy ofensivo contra Donald Trump, ¿no? Y una cosa es que tenga sus desaciertos Donald Trump, pero otra cosa es ya llegar a estos extremos, ¿no? De una falta de respeto. Y creo que ante todo hay que ser respetuosos, ¿no? Decimos, si queremos o buscamos o pedimos respeto, pues hay que darlo, ¿no? Entonces, bueno, COVID-19 se suma a otros 4 virus mortales sin cura. Ayer estaba hablando López-Gatell, dice, del dengue con coronavirus, ¿no? El dengue y el coronavirus. Epidemia de dengue en México y epidemia de sarampión en México, también epidemia de ébola ya en el Congo, ¿no? Se reactivó el virus y aquí también pudiera haber el ébola, así es que hay que tener cuidado. La tuberculosis está en México también, así es que eso es de vomitar sangre y válgame Dios, ¿no? Así es que tenemos ébola, dengue, coronavirus y tuberculosis. 4 de los... Fue un caldo, decían que fue un caldo de cultivo este virus. 4 de los virus más mortíferos, porque la muerte es terrible. La gente escupe sangre literalmente, ¿no? Vomita sangre, le sale la sangre por los poros con el ébola. De los virus más mortales, virulentos, así más, cuando uno habla de la virulencia, es que se transmite de manera terrible, ¿no? Y que no paran, ¿no? Pero mortífero por este tipo de situaciones que ataca directamente al sistema inmunológico y al sistema nervioso y al sistema respiratorio, tanto que se revientan los pulmones y vomita la gente sangre, ¿no? Terrible, una muerte terrible. Dicen que de las peores muertes son esas y la de el tétanos y la rabia. Y bueno, que Dios nos agarre confesados y que en verdad nos cubra, como decimos, con su preciosísima sangre para que no nos suceda nada de esto, ¿no? En verdad, yo sí creo, yo les he dicho que hemos visto milagros y vamos a seguir viendo milagros. Así es que, digo, en estos tiempos de crisis, de muerte, de caos, ¿no? De mortandad así terrible, de violencia, créanme que Dios no nos deja, es cuando más milagros vemos, cuando más fe hay que tener, ¿no? Y en verdad, digo que Dios nos agarre confesados, porque son cosas terribles. Y bueno, fallece el luchador conocido como el Matemático 2, fue por COVID-19, vean nada más. Y bueno, pues reciben organilleros de la Ciudad de México despensa por parte de la Asociación Cadena. Miren qué lindos, ¿no? Reanuda Sheinbaum sus audiencias públicas, pero de manera virtual. Denuncia atentados Lorena Salas, primera síndico de Catepec. Intensifica Iztapalapa verificación de establecimientos mercantiles. Y derrame de crudo contamina el río Seco en Paraíso, Tabasco, como ven. Y explotan 11 tanques huachicol de gas LP en Playa del Carmen. Se opone a asalto y la matan atrás de la torre de Pemex. Todo esto es un sabotaje contra los hidrocarburos que está ejerciendo o tratando de establecer Andrés Manuel López Obrador. Y déjenme decirles que no es nada más los hidrocarburos. Lo que Andrés Manuel López Obrador está queriendo obtener es que México sea propietario y capaz de producir y hacer los productos derivados precisamente del petróleo, porque ahorita lo único que nos dejaron por todos esos acuerdos de más de 100 años, porque nos vendieron por más de 100 años, de 200 años, por generaciones y generaciones, lo que Andrés Manuel López Obrador, así como Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y nosotros podemos vender petróleo y de eso se sostiene nuestro país por mucho tiempo. Lo que él quiere hacer es la producción
de productos derivados del petróleo, que muchos de ellos son plásticos, piezas, por ejemplo, ¿no? Para algunas maquinarias y otro tipo de cosas. Que es cierto que tenemos que apostarle también a las energías renovables, a estas eólicas, eso también es el plus. Pero es cierto que nada más hemos vendido nuestro petróleo y no podemos hacer más porque hay convenios internacionales. Y todo esto, nada más vean, Huachicol la matan atrás de la torre de Pemex, que Pemex regale asfalto a municipios pobres, Alejandro Rojas, y derrame de crudo contamina el río Seco en Paraíso. Esos son sabotajes, señor, a algo bueno y positivo que pudiera hacer el presidente Andrés Manuel. Es como nos dicen, ¿no? Por ejemplo, usted puede vender la madera, pero no puede crear el papel. Todo el papel viene importado de Estados Unidos. Óigame, ¿no? Lo que quiere hacer Andrés Manuel es que vendamos la madera y que seamos capaces en el país de poder hacer fábricas para producir papel y distribuir. Y eso es lo que va a hacer a México una potencia. Así quiere hacer con el petróleo, así quiere hacer con muchas otras cosas. Y lamentablemente no lo están dejando y vean nada más a cuánto sabotaje. Y lamentablemente esta gente, perdón, voy a usar una palabra son muy cínicos, muy desvergonzados, muy malas entrañas, por no decir otra cosa, porque no les importa contaminar el río de un estado con tal de sabotear el proyecto de un gobierno. No les importa que usted y yo podamos tomar agua, ¿no? O que no haya agua ni siquiera para regar, ¿no? Ya si no es, digo, por tanta contaminación, no les importa eso. No les importa matar gente. Eso es lo que yo quiero, con tal de sabotear el proyecto de un gobierno o de alguien. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, para que ustedes tengan el criterio, para que ustedes tengan y sepan hacia dónde y qué apoyar y qué no apoyar. Es cierto que tiene aciertos, es cierto que tiene también errores, pero también es cierto que él no es responsable de toda la corrupción ni de todo lo bueno o malo que le suceda al país. Así hay muchos ejecutores irresponsables de lo bueno y malo que le suceda a México, y no de ahorita, sino de mucho tiempo. Él no va a resolver, como dice, no es Dios Padre para resolver todas las cosas de México, ni él ni nadie, ni el más guapo, ni el más santo. Digo, si Cristo siendo Cristo, no acabó con la maldad de todo el mundo, siendo el Hijo de Dios, él dejó todo a la voluntad de la gente, ¿no? Aquí es cuestiones de voluntades personales y de una reforma, de una transformación de todos, que no nada más unos roben y otros sean honestos, porque si no nunca vamos a acabar, ¿no? Aquí es de que todos opten por no robar, porque las cosas sean mejores, pero eso es una utopía, eso es una fantasía, porque el hombre tanto es bueno como es malo, ¿no? Como tiene sus demonios, como tiene sus ángeles. Y bueno, pero esto sí no se vale, esto sí no se vale y esto sí se tiene que sancionar. Derrame de crudo contamina el río Seco en Paraíso, Tabasco. Asesinan en su casa a ex agente del Ministerio Público en Veracruz. Una cosa es un error humano, un accidente, ¿no? Pero otra cosa es que ya así como salen 5 o 6 notas de lo mismo, ¿no? Que sucedió, pues es un sabotaje, ¿no? Policías golpean a un albañil por no usar cubrebocas y lo entregan muerto. Cae feminicida que estranguló a su pareja en hotel de Pochutla, Oaxaca. Y muere sin recibir atención médica regidor oaxaqueño con sospecha de coronavirus. Y el toque de queda, herramienta polémica frente a protestas en Estados Unidos. Declaran también toque de queda en Minneapolis ante los disturbios. Asegura Trump que ya habló con la familia de George Floyd. Y ayer le hicieron un gran homenaje a este hombre. No les importó tampoco el coronavirus, ¿no? Pero, y que a nadie le iban a hacer homenajes, todos iban a estar así como iban a pasar desapercibidos, ¿no? En un velorio, ¿no? Por el coronavirus. Ayer no le importó. Ayer hicieron un gran homenaje que creo que valía la pena, ¿no? Como para calmar las aguas. Y bueno, vale la pena, ¿no? Y bueno, asegura Trump que ya habló con la familia de George Floyd.
y detienen a la policía de Minneapolis acusado por la muerte de este joven, policía, este hombre ya, y llegará a la pantalla chica serie basada en el libro Mal de Amores de Mastretta. Fallece también el poeta Arturo Trejo Villafuerte y la opia de Saga Castronovo del trágico ballet Inundado los Sentidos. También invita a Sedema a disfrutar de una noche de museos desde casa. Spotify se convierte en el número 1 de los podcasts y España declara 100 días de luto por las víctimas del coronavirus. Y cuando la realidad te alcanza no hay palabras que sirvan de aliento. Y avanza el cártel de Sinaloa en la Ciudad de México. Y bueno, vean nada más la situación, ¿no? Y dicen que aquí en las ciudades quienes están, más bien están llegando a la Ciudad de México, están llegando a otros, de otros estados, llegaron aquí. Dice, hay mucha gente que lo ha dicho, dice, mucha gente de los estados vinieron sí a delinquir y a meter situaciones de delincuencia, ¿no? Y yo sí los invito, no hay que pelearnos entre si la ciudad o no, hay que agarrar el toro por los cuernos. El problema no es si son de un país, de otro, si son mexicanos, si son ¿cómo se llama? De feños, si son de Jalisco, si son de lo que sea, ¿no? O citadinos, como quieran llamarles, ¿no? Aquí el problema es que la gente tiene hambre y por eso también roban, ¿no? Y que hay mucha pobreza. Aquí hay que tomar ese toro por los cuernos para que se acabe este tipo de situaciones, ¿no? Hay gente que hay gente que ha entrado en eso o los han obligado incluso, ¿no? Los han obligado por hambre, ¿no? No porque ellos quieran. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Dice, España declara 10 días de luto por las víctimas del coronavirus. Esto nos lo sigue diciendo. Y cuando la realidad te alcanza no hay palabras que sirvan de aliento. Vamos a ver qué nos dice la jornada el día de hoy. Vamos a ver cómo anda la jornada. Las últimas noticias. Bueno, estallan protestas en Jalisco por violencia policial. En Guadalajara la marcha para exigir por el asesinato de Giovanni López a manos de policías culminó en la sede del Palacio de Gobierno. 2 patrullas de la Policía Estatal fueron incendiadas y un grupo irrumpió en el Palacio de Gobierno. Agentes también. Es que están el hackeo aquí tremendo, dice. Agentes de Ixtlahuacán de Los Membrillos detuvieron a Giovanni López de 30 años el pasado 4 de mayo. Al día siguiente lo entregaron sin vida a sus familiares. También el cineasta Guillermo del Toro lanzó hoy un tuit. El día de ayer dice, no es abuso de autoridad, es asesinato. La investigación sigue abierta. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que hay infiltrados detrás de las acciones violentas de la protesta, que representa intereses construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, ¿no? Esto digo también, ¿no? Y bueno, estamos viendo disturbios en el Palacio de Gobierno de Guadalajara. Hay que ver, ¿no? Porque no creo que nada más sea de la Ciudad de México, puede ser de cualquier otro lado, incluso de Guadalajara mismo, ¿no? Y bueno, lamenta AMLO violencia en Jalisco, rechaza acusaciones de Alfaro. AMLO pide a Alfaro que no se retracte de acusaciones en su contra. Y Enrique Alfaro culpa al gobierno de disturbios en protestas, ¿no? Hay que checar, digo, ahí están todas las aristas. Yo les dije, ¿no? Cuando está subiendo el pico de la pandemia, casualmente, un distractor de esta magnitud, ¿no? Y qué pena que tengan que matar gente para crear distractores, ¿no? Distractores políticos, como dicen, para salvar los gobiernos o para que la gente no se fije en lo que están haciendo otros, ¿no?
o para que no nos demos cuenta de realmente cómo está el asunto de la enfermedad, ¿no? Bueno, López-Gatell podría llegar a 35,000 la cifra de muertes. Ayer dijo algo muy importante, ¿no? López-Gatell dijo, no nada más es el coronavirus, sino coronavirus dengue, ¿no? Y bueno, han fallecido 94 empleados de limpia por COVID en la Ciudad de México. Gobernadores aún sin acuerdo sobre criterios del semáforo. 2 generales más condenan la política represiva de Trump. Me llama la atención que nada más Guillermo del Toro se pronunció por esto, ¿no? Está bien que se pronuncie, lo felicito, pero yo esperaba un pronunciamiento a través de él, un gran cineasta internacional. Yo ya no lo considero de México, es internacional, de estos hombres que ya pasaron a otro nivel, un nivel filantrópico, ¿no? Aparte que dice que es mexicano, que me encanta, pero digo, se hubiera pronunciado en la pandemia. Pero qué gusto saber de él, qué gusto que está hablando. Y eso quiere decir que está bien de salud. Me da mucho gusto. Le mandamos un abrazo a nuestro gordito consentido, porque es nuestro gordito consentido. Con todo, es consentido y consentido. Es un hombre consentido. Y bueno, así es que le mandamos un abrazo también. Esperemos tenerlo aquí un día en el programa, ¿no? Esperemos algún día, estamos gestando todo eso para poderlo entrevistar algún día, espero que lo podamos ver, ¿no? Que esto es algo, hijo, voy a escribir un capítulo en mi libro, lo que quedó en el tintero por la pandemia, ¿no? Hay que ver cuánto podamos, digo, lamentablemente ya no vamos a poder regresar a la normalidad como quisiéramos, porque esto es de que casi salen y casi tenemos el riesgo de enfermar o no, dependiendo si hay. Y bueno, pues 2 generales más condenan la política represiva de Trump y caen en el mundo precios de alimentos. También les comentaba, ¿no?, que muchas cosas quedaron en el tintero, ¿no? Todo lo que la pandemia truncó. Ese va a ser uno de los capítulos del libro que estamos escribiendo para esto. Bueno, ya saben, ¿verdad? Y bueno, establecen puente aéreo ante fuertes lluvias en Quintana Roo. Y bueno, pues reivindicará el Tren Maya al sureste, dice AMLO. Aún permanecen varados 2.686 mexicanos en diversos países, dice Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también, vamos a ver, también qué nos dice la jornada. Peso gana tras datos de empleo en Estados Unidos, cotiza 21 pesos con 62 centavos por dólar. Exhorta CNDH a seguir con atención a víctimas. Requisitos de acero en Tecmec, dolor de cabeza para sector automotriz. COVID cuesta 730 millones de pesos a aseguradoras. Fundación Slim dona 30 millones de pesos a hospitales de Nuevo León. Y por afectar derechos de autor, Twitter inhabilita video de Trump. Tasa de desempleo en Estados Unidos registra sorpresiva baja da aliento a Trump. George Floyd murió por la pandemia del racismo y la discriminación. Condena Merkel el asesinato de George Floyd y el racismo. Migrantes en México, el sueño y la pesadilla. Honduras frena caravana de africanos que intentaba llegar a México. Y casi pierdo la vida, dice, narra migrante salvadoreño deportado. La lucha contra la pandemia hacia ambos lados de la frontera. Y toman por la fuerza instalaciones del PRI en Guanajuato. Sistema de salud en Tabasco no ha colapsado, dice el gobernador. Gobernador de Oaxaca insiste en llamado a permanecer en casa. Sistema de salud en Tabasco no ha colapsado. También detienen a presidente municipal del Zacualpan en Estado de México. Y reanuda Sheinbaum audiencias públicas por videollamadas. SS de la Ciudad de México detiene a 2 por robar tienda en Alcaldía Cuauhtémoc. Donan empresas 60 toneladas de comida personal de restaurantes en la Ciudad de México. Acusan a directora del metro de suspender pruebas COVID a trabajadores. Crisis de COVID-19 obliga al país a reformular agenda educativa. Dióxido de carbono en la atmósfera alcanza máximo histórico. Empresas de comida chatarra aprovechan pandemia para limpiar imagen. CONAM y Semarnat revisa ajuste presupuestal. Y bueno, también irresponsable descalificación a López-Gatell. Y el movimiento popular resiste al narco.
Estado laico, garante de derechos niños y adolescentes. Fábricas de puerco calentando el planeta. Y protestas made in USA. También dice estrangulamiento terrorífico. Francisco Toledo, un guiño a donde quiera que estés, dice Víctor Florea Olea. El Museo del Prado reabrirá con la exposición Reencuentro. Aborda el FIFA Gate con humor, no como un caso real de corrupción. Crisis económica por el COVID-19 alcanza equipos de la Liga Femenil. Y también COI en discusión abierta con aseguradoras tras posponer Olimpiadas. También dueños, dicen, de equipos de la NBA aprueban reanudar temporada en Orlando. Bueno, vean nada más las imágenes, dicen, irrumpen en Palacio del Gobierno de Jalisco para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López. Familiares de desaparecidos protestan frente a Palacio Nacional también. Los manifestantes queman bengala y bombas de humo afuera del Parlamento ucraniano durante una protesta que pide la renuncia del ministro de Interior por sospechas de corrupción. Y bueno, vean nada más, ¿no? Sebastián Salgado exige proteger a los indígenas del Amazonas. Dice, si mañana no regreso, quémalo todo, ¿no? Toman por la fuerza instalaciones del PRI en Guanajuato. Y bueno, amplían ley seca por COVID en la Magdalena Contreras, ¿no? Y también ya está el relleno y las calles principales de Dos Bocas, dice López Obrador. Refrenda gobierno federal compromiso para castigar tragedia de ABC. Tasa de desempleo en Estados Unidos registra sorpresiva baja, da aliento a Trump y otorga el premio Princesa de Asturias de las Artes a compositores vivos. Y bueno, esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a ver también qué nos dice Excelsior, el periódico de la vida cotidiana, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Y bueno, pues así está el asunto. 11 años de la tragedia ABC presentan reporte. Comisión Internacional de Derechos Humanos. Grandes chefs de México en tu cocina. Y bueno, 12.545 muertos por el coronavirus, 105.680 casos confirmados. Bueno, medidas a seguir en nueva normalidad. Pandemia en riesgo de perpetuarse. Dice que entre más nos quedemos en casa va a ser mucho mejor, porque si seguimos saliendo se puede perpetuar esto de quedarnos fuera, por así decir, de quedarnos dentro de casita, ¿no? Y estamos con que se levanta y no se levanta, y bueno, vamos a tener, aumentan a 105.680 los casos positivos de COVID. Las voces de la pandemia entre el miedo y la esperanza. También Alfaro debe presentar pruebas sobre injerencia en protestas, dice López Obrador. Mensajes de Trump sujetos a las mismas reglas que todos en Twitter. Y hay detenidos relacionados con el asesinato de Giovanni, dice Alfaro. Estados Unidos agrega 2.5 millones de empleos y desempleo baja a 13.3%. Esto del empleo y del desempleo, déjenme decirles que cuando se vuelva a abrir va a volver a haber empleos, aunque sean informales, pero la cosa es que va a haber empleos, en verdad. Por eso hay que pedirle a Dios que esto acabe. El problema es que no es nada más de que si hay o no hay empleos, ¿no? El problema más acá es la situación de que uno sale y el aire está contaminado, lo que hicieron, lo que echaron, ¿no? Ese es el verdadero problema en donde toda esta situación se está prolongando, ¿no?
Digo, ¿a quién afecta en primer lugar? Al primero que afecta es al presidente Andrés Manuel, ¿no? Porque pues eso hace que su gobierno quede en malas cifras, en números rojos, ¿no? Pero es una situación que de alguna forma no está, eh, no está en sus manos. Sus científicos comiencen a ver qué hacen, ¿no? Para limpiar el aire, esto va a ser pues diferente. Mourinho lleva a Cristiano al borde de las lágrimas. Apedrean autobús de Benéfica, 2 jugadores heridos. Gorilas se pronuncian por un cambio para terminar con racismo. Queda listo el tercer estadio para el Mundial Qatar 2022. Y Giovanni desata protestas. Manifestantes exigen aclarar su muerte. Yo les dije, ¿por qué hasta ahora? ¿No? Perdón que lo diga. ¿Por qué hasta ahora? ¿No? Si se supone que falleció hace un mes, ¿por qué hasta ahora sacan la noticia? ¿Por qué hasta ahora que en Estados Unidos hay un caos? ¿Por qué hasta ahora con el pretexto, agarran a Giovanni con el pretexto de protestas, ¿no? Y de no más racismo y no más problemas o abuso policial? Y tampoco se están dando cuenta de la brutalidad y el abuso social que está cometiendo la misma sociedad, o estos, no la sociedad, los manifestantes, estos anarquistas, ¿no? Esto es algo que yo siempre he dicho, ¿no? Y sí hay que protestar. Digo, yo no creo que nadie esté feliz por una muerte de un familiar en estas condiciones, ¿no? Yo creo que sí hay que protestar. Soy la primera que me manifiesto en contra de esto, pero aquí se ve que hay mano negra, ¿no? Aquí se ve que hay mano negra y yo digo, ¿por qué tardaron tanto en protestar, ¿no? Si se supone que hace un mes falleció, ¿no? Ahora parece ser que es moda, ¿no? Y sacan, como allá en Francia, sacaron la protesta de una persona de hace como más de 6 años, ¿no? Desde el 2016 sacaron esa protesta, ¿no? Y esto, bueno, pues se ve que nada más son pretextos, ¿no? Para derrocar los sistemas, para desestabilizar a los países, para, pues, hacer, ¿cómo les diré? De las suyas, ¿no? Que la gente esté mal y esté mal no por lo que hay, sino por esta violencia que están sembrando, ¿no? Son violencia sembrada y que bueno, creo que no se vale, ¿no? Estas violencias sembradas creo que ahí sí ya no. Por cuando es original, dice uno, y cuando las cosas son causas verídicas, ¿no? Pero cuando son casos sembrados, como también en Francia agarraron y golpearon a uno con el pretexto de, como para que tuvieran un pretexto, agarraron a cualquiera y lo mataron antier, ¿no? Y bueno, aplican ley seca hasta el 15 de junio. Magdalena Contreras, maestros realizan marcha hacia el Zócalo capitalino. Van más de 6.600.000 casos de coronavirus en el mundo. Testimonio de COVID, ya gastó 20.000 en medicinas y sin ver a su hermano. Y bueno, se supone que los iban a atender gratuitamente, ¿no? Entonces, digo, ¿somos o no somos? Y bueno, vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites el día de hoy. Escaló violencia en manifestación por Giovanni López. Prenden fuego a policía, ¿no? 12.545 defunciones, 105.680 casos confirmados, 74.448, dice, casos, dice, recuperados. Y bueno, pues America Airlines United añaden vuelos a medida que la demanda se recupera de la pandemia. Costa Rica usará drones para vigilar la frontera con Nicaragua. Empleados demandan a Amazon en Nueva York por exponerlos al coronavirus. Uno de los tres empleados que demandó a la empresa asegura que contrajo el virus en el almacén y cree que contagió a su prima que vive con ella. Y resonancia magnética, paciente con COVID revela signos de invasión cerebral viral. Los pacientes tenían síntomas leves de la enfermedad, sin embargo, las imágenes de su resonancia exhibieron una hiperintensidad cortical en el giro recto derecho y una hiperintensidad sutil en los bulbos olfatorios.
Y bueno, casinos de Las Vegas reabren tras meses cerrados por la pandemia. El personal fue instruido para evitar que multitudes se aglomeren alrededor de los jugadores en las mesas de dados, donde un máximo de 6 personas pueden estar de pie a la vez. Adolescente que presuntamente predijo al COVID-19 dice que habría una nueva catástrofe en diciembre. El joven astrólogo detalló que dentro de 3 meses el coronavirus se erradicará completamente. Sin embargo, advirtió sobre una desgracia más grande que la pandemia. Y bueno, Japón permitirá entrada a extranjeros solo por razones humanitarias. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón dio a conocer el mes pasado que el gobierno consideraría relajar la prohibición de entrada en algunos casos, priorizando razones humanitarias. Genera confusión en apertura de fronteras entre Portugal y España. El Ministerio de Maroto publicó posteriormente lo que llamó una aclaración asegurando que los controles fronterizos podrían extenderse. Estados Unidos se acerca a los 2 millones de contagios por COVID. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reportaron el jueves 1.842.101 casos de coronavirus en el país. El príncipe Carlos aseguró que tuvo suerte con el COVID-19. El príncipe de Gales, de 71 años de edad, habló sobre su propia experiencia al contraer el virus, diciendo que cree que fue afortunado y que se salió con la suya con bastante ligereza. Y bueno, también convocan en Oaxaca aislamiento total de 5 al 15 de junio en incremento del COVID. Investigamos por qué lo mataron y quién lo mató. Enrique Alfaro promete justicia para Giovanni. Esposa de exfuncionario de Enrique Peña Nieto habría dado acceso al fraccionamiento donde asesinaron a su esposo. México registra 12.545 decesos y 105.680 casos positivos del COVID-19. America Airlines y United añaden vuelos a medida que la demanda se recupera de la pandemia. Cristóbal se degradó a depresión tropical, pero mantiene pronóstico de lluvias torrenciales en el sureste de México. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy 24 horas. Vamos a ver qué nos dice el Servicio Sismológico Nacional. Vamos a ver cómo andan los sismos. Acuérdense que hay eclipse, así es que aumenta la probabilidad de sismos. Un sismo de 4.1 en San Marcos, Guerrero, a las 5 de la mañana con 21 minutos 15 segundos. Hoy viernes 29 de mayo. Son 11 de la mañana con 11 minutos. Otro sismo de 4.2 en Oaxaca. Otro de 4 en sureste de Tonalá, Chiapas. Otro de 2.8 en Sahagún, Hidalgo. Otro de 3.7 en Salina Cruz, Oaxaca. Otro de 4 en el sureste de Acapulco. Otro de 3.3 en San Pedro Pochutla, Oaxaca. Otro de 4 en el sureste de Tonalá, Chiapas. Otro de 2.8 en el oeste de Sahagún, Hidalgo. Esto puede traer actividad volcánica. Otro de 3.7 en Salina Cruz, Oaxaca. Otro de 4 en Acapulco, Guerrero. Hay que tener cuidado porque puede venir uno fuerte de Guerrero. Otro de 3.3 en Pochutla, Oaxaca. Otro de 3.4 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Otro de 3.8 en Cualcolman, Michoacán. Uno de 3.4 en Cualcolman, Michoacán. Otro de 3.4 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Uno de 4 en oeste del Río Grande, Oaxaca. Uno de 3.3 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Otro de 3.1 en el este de Acapulco, Guerrero. Otro de 3.2 en oeste de Río Grande, Oaxaca. Uno de 3.8 en el sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Estamos teniendo información del INER, en donde se está dando la presentación de algunos asuntos del coronavirus. Otro de 3.8 en el sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Otro de 3.6 también en Puerto Escondido, Oaxaca. Otro de 3.3 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Gran actividad sísmica en Oaxaca, un sismo de 3.3 en Pinotepa Nacional y otro de 3.2 en Actopan, Hidalgo. Esto es lo que nos dice hoy el Servicio Sismológico Nacional. Vamos a ver qué nos dice el CENAPRED.
Vamos a suscríbanse al canal, compártanlo para que nos regresen nuestra monetización YouTube. Así es que les pedimos que nos apoyen con su suscripción, compártanlo con sus familiares, con sus seres queridos, que nos apoyen también con la suscripción. Y ya con eso nos regresan nuestra monetización al canal. Así es que les pedimos su apoyo, sus buenas vibras, dicen por ahí. Y vamos a ver qué nos dice hoy el Senapred. Vean nada más qué bonitas estampas. El Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. El Senapred exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Hoy se identificaron 199 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones de ligeras cantidades de ceniza. Además se registraron 376 minutos de tremor. Desde la mañana se ha podido observar al volcán con emisión continua de vapor de agua, gas y ceniza en dirección suroeste. Aquí dice desde la mañana se pudo, aquí tienen un error. Y bueno, el Senapred exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. El semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2. Vamos a ver cómo anda la actividad sísmica, los sismos en el mundo. Vamos a ver cómo andan por aquí los sismos. Un sismo de 6.4 en las costas de Indonesia, otro de 5.5 en California, se percibió en Las Vegas. También tuvimos sismos fuertes en Chiapas, otro de 6.8 que... saludamos a don Samuel, que siempre nos manda mensajes, ¿verdad? Y bueno, un sismo de 6.8 en Chile, otro de 5.5 en las costas del Pacífico. Hasta aquí la información, pásesela bien. Mi nombre es Teresa Salazar. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo. Pásesela bien. Nos vemos mañana en un sabadito espectacular. Recuerde que sábados y domingos también tenemos la mejor información en Periodismo Independiente. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.